Hola, ¿qué tal, estimados amigos de Facebook, YouTube? Un saludo especial para todos ustedes en este lunes 5 de junio. Así es, y vean que antes de comenzar con el tema, hoy el correísmo va a anunciar el binomio presidencial. Hoy también tengo entendido que se va a decidir sobre las medidas cautelares de Lenín Moreno, si le ponen la prisión preventiva o no. Eso es lo que va a suceder el día de hoy, lunes, y es decir, va a ser un día muy movido. Bien, ahora, pasando al tema principal, como ustedes están leyendo aquí, que el segundo decreto que ha enviado de materia económica urgente a la Corte Constitucional para que se lo aprueben al 100% completito, es este de inversiones. Este decreto fue negado en la Asamblea Nacional en el año 2021 porque era un proyecto de ley que prácticamente beneficia a los millonarios, los ricos, perdón, de impuestos por 25 años, cuentas de offshore, todo el Estado, completamente en resumen, el Estado es el perjudicado y el pueblo ecuatoriano también. Más impuestos para la clase media, la clase baja, y menos impuestos para los ricos. Ese es el resumen y por eso la Asamblea rechazó. Ahora Guillermo Lasso quiere meter esa ley, ese proyecto de inversiones nuevamente con el cuento de las zonas francas. Así, ese es el cuento de la zona franca. Vamos a mostrarle la captura de pantalla, por ejemplo, el ministro de Producción de Guillermo Lasso. Miren lo que es este tipo de que se llama Julio José Prado. Abro comillas, el correísmo pretende bajarse la ley de inversiones y zonas francas presentada hace 2 semanas en la Corte Constitucional, porque según ellos no es de urgencia económica. Para refrescarles la memoria, en el 2010 ellos pasaron la ley de sedes y contratos de inversión como urgente. Vamos a analizar lo que dice aquí este tipo de Prado, que es el ministro de Producción de Lazo. Y aquí indica que ya le tira la culpa a Correa, que ahora la Corte Constitucional es correísta. Yo no sabía, pero así esta gente diciendo y metiendo en todos lados a Correa y al correísmo. Y bueno, la Corte Constitucional también le pidió que justifique en el primer decreto que envió Lazo sobre, a ver, el decreto era de la ley tributaria. Así es, ley tributaria. Y el segundo decreto es el de las inversiones. Ya le pidió que justifique el primero, que es la ley tributaria. Y aquí se refiere Prado algo del año 2010. Para refrescarle la memoria al señor Prado, no sé si que se olvidó, se hace loco o anda mintiendo de forma descarada. Hay que recordar que en el año 2010 sí existía asamblea. En el año 2010 Rafael Correa no le dio la gana de disolver la asamblea y gobernar mediante decreto. No, en ese año 2010, yo sí recuerdo esa ley de proyectos sedes de inversiones, se aprobó con votos de la Asamblea Nacional. Es decir, como dice la Constitución, se aprobaron todos los filtros de ley y de Constitución para que sea aprobada una ley. No es como que ahora Guillermo Lasso quiere intentar hacer la zapada para prácticamente pasar de forma completita esa ley, que ya le vamos a demostrar en pocos minutos que esa ley perdona o perdonaría 20, 25 años de impuesto a la renta a los más grandes, a los millonarios, bancos, petroleras, importadoras. Es decir, es un festín completamente para los ricos. Bueno, con todo esto vamos a mostrarles también la otra captura de pantalla del señor Juan, a ver, creo que es, a ver, el señor Juan Pablo Jaramillo. Deme unos segunditos, aquí lo vamos a presentar. Ahí está, miren lo que dice aquí el señor Jaramillo. ¿Cuál es la urgencia económica en exonerar de impuestos a la renta a los panas entre 15 y 25 años? Así, mis estimados amigos. 1. ¿Cómo eso ayuda a tener sostenibilidad fiscal? 2. ¿Cuál es la adversidad económica que actualmente vive el país? Leyeron el artículo 56 de la Ley Orgánica y la Función Legislativa. Bien, vamos a analizar esta captura del señor Jaramillo, que hace preguntas muy válidas y vamos a analizarla. Dice, ¿cuál es la urgencia económica en exonerar impuestos a los panas? Porque esta ley está acá para todos los amigos de Lazo, todos que evaden impuestos. Así es, yo les hago esta pregunta también a ustedes. ¿Cuál es la emergencia o cuál es la urgencia, la necesidad de perdonarle el impuesto a la renta a los millonarios entre 15 y 25 años? Yo les hago esta pregunta. ¿Cuál es la necesidad? Ninguna. Y la otra pregunta, ¿cómo eso ayuda a tener sostenibilidad fiscal? Les pregunto, ¿cómo eso nos ayuda a perdonarle los impuestos a los millonarios? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda como Estado, como gobierno? ¿De dónde sacamos recursos si le perdonamos 25 años de impuestos a los que más ganan? 2. ¿Cuál es la adversidad económica que vive el país? Así, mis estimados amigos, en la actualidad, año 2023, ¿qué momento complicado estamos viviendo de forma económica? Ninguna. No tenemos
elementos o shock externo que se llama de manera económica, no hay ninguna situación rara o media chueca en los mercados internacionales, no hay nada, no hay absolutamente nada que a nivel mundial haga temblar las finanzas o la economía del país, no existe. Así que no se cumplen las condiciones de Guillermo Lasso para emitir una ley de materia de emergencia económica, así es, urgente, no existe. Rápidamente un ejemplo para seguir al siguiente paso. Algo que sería de urgencia económica es como más o menos pasó en el 2008 o 2009, la burbuja inmobiliaria que pasó en Estados Unidos, y eso sí afectó fuertemente al país. Eso es una emergencia económica y se necesitan leyes, es decir, contramedidas para evitar que afecte la economía del país. Pero ahora no existe nada. Ahora, como ustedes están viendo, se perdonaría a los amigos de Lasso, el propio Guillermo Lasso, entre 15 y 25 años con esta ley. Esta ley la explicamos en el año 2021, pero saco del archivo esto. Vamos a mostrarle para que ustedes vean. A ver, denme unos segunditos para mostrarle esto de aquí. A ver, aquí la tenemos. Aquí está, lo saqué del archivo, porque a mí me gusta siempre tener todos los proyectos de ley que ha enviado Moreno y Lasso, todos estos proyectos como Trole 3, 4, defensa de dolarización, privatización del Banco Central, la ley tributaria. Tengo todo eso guardado para que en un futuro próximo, y creo que muchos de los políticos también, esto todo se caiga, todo esto se derogue, todo esto se anule. Entonces, aquí tenemos el artículo 38 de esa ley de inversiones de Guillermo Lasso que la quiso pasar en el 2021. Aquí está la parte especial donde Lasso quiere perdonarse él mismo impuestos entre 20 años o más. Y aquí está, aquí dice ley para fomento productivo y atracción de inversiones, generación de empleo, página 25. Creo, a ver, este proyecto de ley tenía más de 240 articulados. Aquí está el artículo 38, vamos a leer. Aquí dice, acto administrativo de establecimiento, las zonas especiales de desarrollo económico se constituirán mediante la resolución del Consejo Sectorial de la Producción. Vamos a la parte principal donde está subrayado. La resolución que declare la constitución de una zona especial de desarrollo económico tendrá un periodo mínimo de vigencia de 20 años. Mínimo 20 años, pudiendo la autoridad fijar un plazo mayor según el proyecto de desarrollo de la zona especial. Además, podrá prorrogar el plazo las veces que considere conveniente según los planes de desarrollo previstos. Ahí está la ley que dice que se va a perdonar impuestos como mínimo 20 años. Ahí está, 20 años se va a perdonar impuestos a los que más ganan. Entonces, esto afecta gravemente a lo que es las arcas del Estado, los ingresos. ¿De dónde va a obtener los ingresos el Estado? Lo único que quedaría es más deuda externa, financiación con FMI, Banco Mundial y demás multilaterales del mundo. Así que, analizando esto de aquí, a ver, como leemos un ejemplo, porque aquí yo soy consciente que aquí nos ven de todos los niveles educativos, gente que no terminó la primaria hasta gente que tiene varios doctorados. Pero poniéndolo simple, si la Corte Constitucional pasa este proyecto de ley y se perdonaría 20 años de impuestos, este es el ejemplo que yo les pongo. Supongamos que el banco Guillermo Lasso ganaba o gana al año 100 millones de dólares. ¿Y qué dice que el proyecto de ley? 30% es el impuesto a la renta. Es decir, de esos 100 millones, Lasso tendría que pagar 30 millones. Ahora, si se aprueba esta ley, Lasso pone su banco en una zona franca, que es una oficina, un local, e indican que en ese local es una zona franca y no se paga. Así que Guillermo Lasso se ahorraría esos 30 millones de impuestos a la renta que antes entraba a las arcas del Estado, ya no ingresan por 20 años. Es decir, por 20 años, 30 millones de dólares no van a ingresar. Y eso poniendo un promedio. Es decir, vamos aquí la calculadora. Vamos poniendo que sea 20 años. Así, entonces si multiplicamos 20 por 30 millones de dólares, así es, 30 millones de dólares, el Estado estaría perdiendo 600 millones de dólares solamente en una empresa, como es un banco, en este caso de Guillermo Lasso. Ahora, vamos sumando petroleras, telefónicas, importadoras y demás negocios que son multimillonarios, es decir, generan ganancias de cientos de millones de dólares. Todo eso se va a perdonar, es decir, aquí es la feria de Guillermo Lasso, la feria de los millonarios, y eso la Corte Constitucional ojalá evite y no pase, porque esto no beneficia en nada. Le hemos conversado,
ese dinero que se necesita para salud, educación, carretera, etcétera, ya no vamos a tener. Ese dinero que antes ingresaba al arca del Estado seguramente van a ir a una cuenta offshore, a Panamá, Delaware, etcétera. Entonces está, creo que bien explicado esto, la zapada, la gran zapada que quiere hacer Guillermo Lazo. Bueno, muchas gracias mis estimados amigos, dale me gusta, suscríbanse a YouTube, a Facebook, opinen, ¿qué piensan de esto de que Lazo quiere perdonarse él y a sus panas 25 años de impuestos? Compartan para que la gente se entere, porque esto la prensa no les va a sacar. Muchas gracias mis estimados amigos, que tuvo excelente día e inicio de semana, nos vemos, chao.